Muy buenas a todos y todas. Vamos a seguir trabajando, preparándonos para la prueba M2. Ya quedan un par de meses, así que vamos a tratar de acelerar un poquito los temas que estamos tratando. Y hoy día voy a tratar de hablarles de uno de los que quizás es los que más miedo genera y en realidad no es tan difícil, que es la trigonometría. En la trigonometría nosotros empezamos a conocer algunas razones o funciones como lo son el seno, el coseno, la tangente, y es importante que sepamos cómo se trabajan ellos en geometría y más o menos cómo se razonan sus preguntas, porque en M2 más que evaluarnos si sabemos o no sabemos la materia, nos están evaluando si sabemos realmente apropiarnos un poco las matemáticas. Hay que pensar un poco más las preguntas. Entonces vamos a ver la siguiente parte de trigonometría. La trigonometría nosotros para M2 por lo menos la vamos a estudiar a partir de triángulos. Después si es que alguien sigue carreras que tengan que ver con la matemática, se van a dar cuenta de que este concepto se amplía bastante cuando uno lo ve a partir de un círculo. Ahí dejan de existir algunas limitantes o algunas cosas que podrían parecer extrañas, como cómo voy a tener el seno de un ángulo negativo, por ejemplo, si nunca lo voy a tener en un triángulo. Pero por ahora nos vamos a concentrar en los triángulos. Y no cualquier triángulo, hay un triángulo que es algo así como el hijo pródigo de la geometría en el colegio y es el triángulo rectángulo, que es con el cual nosotros conocemos el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Me ayuda acá la tablet con el dibujo. Que es un triángulo que tiene la gracia de que siempre va a tener este ángulo de 90 grados y donde podemos decir que cada uno de estos lados que aquí aparecen se llaman catetos y este de acá hipotenusa. Bueno, y de aquí nosotros sabemos que con el teorema de Pitágoras podemos calcular la medida de la hipotenusa o alguno de los catetos si es que nos hace falta. No hace falta más que hacer a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ya esta es la famosa fórmula del teorema de Pitágoras. Pero ¿qué pasa si nos falta un cateto? Digamos, por ejemplo, que no tenemos el cateto A y necesitamos saber cuánto mide o necesitamos información de alguno de los otros lados. De hecho, hagámoslo todavía más complicado. ¿Qué pasa si solamente tengo un cateto? Ahí parece que estoy en la mierda misma. No tengo ningún dato de dónde voy a sacar datos. Bueno, ahora vienen a entrar a jugar un papel un elemento que en los triángulos se empieza a dejar de lado, en el colegio por lo menos. Y lo recuperamos ahora. De hecho, la última vez que hablamos de ellos quizás fue cuando decimos cuál es la diferencia entre un triángulo equilátero, el isósceles o el escaleno. Entonces los que vienen aquí a echarnos una mano ahora van a ser los ángulos. Vamos a tener un ángulo. Y la gracia es que con este ángulo yo ahora podría sacar algunos valores, podría sacar algunas razones entre los lados del triángulo y con eso despejar sus medidas. Quédense con eso en mente o después lo vamos a ver. Entonces, antes de trabajar eso sí con los ángulos, vamos a tener que definir algunas cositas con respecto a ellos. Ahora que están jugando un papel, también le van a dar nombre a ciertas cosas. Por ejemplo, este de acá que se llamaba cateto y este de abajo que también se llama cateto, ahora van a recibir perdón, un nombre respecto al ángulo. El que está frente al ángulo, yo podría decir que está opuesto al ángulo. Entonces, de hecho, vamos a decirle así, cateto opuesto. Y el que está al lado del ángulo, este cateto que está pegado a él, se le llama con una palabra un poquito más ciútica, le dan color, pero es el cateto de al lado, le vamos a decir adyacente. O como empieza con la misma letra, si quieren le dicen cateto de al lado, da lo mismo. Lo importante es que es el cateto, no la hipotenusa. Aquí le vamos a poner el nombre que se van a encontrar en libros o en las clases que van a tener después en la universidad. Entonces tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esta de acá va a seguir siendo hipotenusa, a ella nadie la toca. Ahora a partir de esto nosotros vamos a poder definir las tres razones más importantes para la M2 por lo menos, que van a ser, déjenme agrandar un poquito el lápiz. Vamos a tener el seno del ángulo, va a ser cateto opuesto, partido en la hipotenusa. El coseno va a ser cateto adyacente, partido en hipotenusa.
Y la tangente va a ser la única en la que no va a entrar a jugar un papel, de hecho, o sea, la hipotenusa, y va a ser cateto opuesto partido en cateto adyacente. Ya, esas razones las tenemos que requete contra ultra saber. No son difíciles, son tres. Y de hecho hay un truco para aprendérselas. De hecho este truco sirve para cuando uno ve otras tres razones que salen de acá, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Pero que no la vamos a ver ahora porque en realidad no van a entrar para la prueba. Pero sí les voy a mostrar el truco. El truco es escribir así. Co, ca, hip, hip. Parece una estupidez, pero en verdad sirve. Voy a arreglar acá la pantalla. Ahí está. Y ahora lo escribimos al revés. Co, ca, hip, hip. Y nos vamos a quedar con estas tres primeras. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, la primera es cateto opuesto partido en hipotenusa. Por eso se ocupan esas iniciales. Y ahí tenemos el seno. Cateto adyacente partido en hipotenusa. Acaba de aparecer el coseno. Cateto opuesto partido en cateto adyacente. Tenemos la tangente. Y ahí están las tres razones con las que más vamos a trabajar. Devuelvo la pantalla. Y ahí está. Entonces, de hecho, con esa parte de ahí del truco, por así decirlo, estamos listos. Con eso nos vamos a acordar de cómo se calcula cada una de estas. Y hay que tener bien claro que esto de cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente, va a depender del ángulo donde yo estoy parado. Porque claro, si yo me paro aquí en el alfa, el opuesto al alfa es este de acá. Le vamos a poner letra. A, este va a ser B. Y este de acá va a ser C. Entonces claro, si yo ahora quiero sacar el seno de alfa, va a ser el cateto opuesto, que sería A, partido en la hipotenusa, que es el C. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo cambio de lugar? ¿Qué pasa si ya no me paro en el ángulo alfa, sino que me voy a parar en el ángulo beta? Entonces el ángulo o el cateto opuesto ya no es el A, sino que ahora queda en ángulo opuesto este de acá. Entonces vamos a tener que seno de beta es su cateto opuesto, que es B. Y la hipotenusa, esa no cambia, va a seguir siendo C. Entonces ahora fíjense cómo cambia el seno dependiendo, oye, el coseno y la tangente, cómo cambian dependiendo del ángulo en el que estén ubicados. Así que es muy importante que tengan en consideración, ya, ahora me estoy parando acá, así que el opuesto va a ser este, y la hipotenusa, esa no cambia. Ya la hipotenusa va a ser igual para todos los lados. El único ángulo en el que no se pueden parar es en el de 90 grados, porque no tiene mucho sentido. O sea, cateto opuesto no tiene un cateto opuesto, está adyacente a los dos catetos. Entonces nunca vamos a encontrar cuál es su cateto opuesto ni su adyacente. Así que en los 90 grados no definimos así visualmente por lo menos cómo se haría el cálculo de la razón. Ya, de hecho, una de esas situaciones que nos ayuda a resolver el círculo o a visualizar el círculo es precisamente esto. Entonces ya ahí tenemos la parte básica de trigonometría. La verdad es que con esto tenemos avanzado casi la mitad. Ahora vamos a aprendernos dos triángulos que van a ser muy importantes para trigonometría. Porque si yo les pregunto cuánto es el seno de, no sé, 75, ustedes me deberían mandar pero a la mismísima mierda. Porque no la pueden sacar. No tienen una forma rápida de calcular el seno de 75 por el momento. Entonces solamente tendrían o podrían meterlo a la calculadora. Y en la prueba, si sacan una calculadora, la patada en la raja que les va a llegar, y además de que van a tener que dar la prueba en otro momento, no creo que sea buena idea. Entonces hay solamente algunos ángulos de los cuales nosotros vamos a saber su valor. Y se supone que es de memoria. Ya, vamos a tener que saber cuánto es el seno de alfa cuando alfa es 30, 45, 60 y quizás 0 y 90, que parece mucho, pero crean que no es tanto si lo aprendemos con los triángulos. Y el coseno de algo con los mismos, cuando alfa es 30, 45, 60, 90, y la tangente lo mismo.
30, 45, 60, 90. Entonces nos vamos a aprender unos triángulos que nos van a ayudar a aprender esto y después les voy a mostrar una tabla. Y bueno, en YouTube anda un video de un gatito, así como si escriben gatito, razones trigonométricas, sale un gatito y dicen 1, 2, 3. Me encanta una cuestión pareciendo portugués y bueno, la weá en verdad sirve, si la tabla es buena y a uno nunca se le olvida. Yo vi una vez el video pero es pegajoso y me quedo, así que ahí los invito a buscarlo. Entonces, pero a mí me toca hacerlo un poquito más seria la mierda esta. Entonces vamos a hacer un triángulo. Vamos a hacer el siguiente triángulo. Un triángulo rectángulo donde sus catetos miden 1 y su hipotenusa va a medir raíz de 2. Pues si la calculo por Pitágoras, eso tiene que medir, no hay de otra. Y los ángulos de este triángulo también los voy a rellenar, porque esto de acá se le llama triángulo notable. Es un triángulo que resalta entre un resto y que nos ayuda a recordar algunas fórmulas. Este es 45, 45 y este de 90. ¿Por qué me voy a aprender este triángulo? Porque ahora que me sé este triángulo de memoria, yo podría preguntarles el seno de 45 y ustedes van, dibujan su triángulo y ven, a ver, cateto opuesto a 45, como los dos ángulos son iguales, da lo mismo en el que se levanten, o sea, en el que se posicionen, y de ahí sería cateto opuesto 1, hipotenusa raíz de 2. Y esto si lo racionalizamos, cosa que no sé si sea totalmente necesario, para la prueba nos queda raíz de 2 partido en 2. Y ahí tienen 1. Entonces ahí ya tienen aprendido el seno, el coseno y la tangente de 45. Repitámoslo, si yo ahora les pregunto tangente de 45, cateto opuesto es 1, cateto adyacente es 1, entonces la tangente tiene un valor de 1 y punto. ¿Ya? El segundo triángulo que nos vamos a aprender es muy parecido a este, o sea, bueno, ambos van a ser de hecho triángulos rectángulos, pero les vamos a cambiar los ángulos, pues si nos necesitamos aprender el de 45, 30, 60 sí o sí y 0 y 90 quizás. Entonces vamos a poner ahora un triángulo con un ángulo de 30 acá, de 60 acá y los lados van a cambiar. Frente al ángulo de 30, que es el ángulo chiquitito, tiene que estar el lado más chiquitito. Entonces, ángulo chiquitito se lleva al lado chiquitito, que es 1. Ángulo grande se lleva al lado grande, que en este caso va a ser raíz de 3. Y la hipotenusa, si la saco por Pitágoras, de hecho, pero bueno, siempre va a ser así, este es 2. Entonces, aquí tenemos un trío 1, raíz de 3 y 2. Y punto. Veamos entonces ahora cómo quedaría, por ejemplo, el seno de 30. El seno de 30 sería cateto opuesto 1. Súper importante que mantengamos esta relación con los lados porque si no nos va a dar cualquier razón y necesitamos que nos quede la que realmente nos sirve. Entonces seno de 30 es 1 partido en de hipotenusa que sería 2 y tenemos el seno de 30. Veamos el coseno de 60 porque aquí ahora tenemos más ángulo, entonces podemos explorar un poquito más. Coseno de 60 es cateto adyacente 1 partido de la hipotenusa, que es 2, y nos da un medio. Y está bien, se van a repetir algunos valores. De hecho, es una propiedad que podemos ver dentro de los triángulos rectángulos, de la cual no nos vamos a preocupar ahora. Si alguien la maneja perfecto, va a tener quizás un plus para la prueba, pero la verdad no le veo necesidad de que le demos mucha vuelta ahora. Necesitamos ver lo básico y saber cómo pensar los problemas. Así que vamos con esto. Bueno, y con esto la verdad es que ya tenemos más o menos listo lo que necesitamos. Vamos a ver un ejemplo ahora. Ya, ahí están, les invito a que saquen el resto de valores de razones o que la googleen o de verdad lo que más les puede servir es acordarse o buscar, perdón, la canción del gato de mierda ese, no se les va a olvidar más, así que búsquenlo ahí, gatito, razones trigonométricas, canción, les va a salir un gato, creo que era amarillo, no me acuerdo. Y van a tener los valores y lo que sí o sí apréndanse los triángulos porque en caso de que se les olvide alguna razón las tienen ahí. ¿Ya? Yo tengo pésima memoria y siempre me ayudó mucho tener estas como ayudas de saber de dónde vienen porque en el fondo de aquí uno puede ver uno de los orígenes que tienen estas razones. Entonces los vamos a ocupar ahora en un ejemplo y nos vamos a ver las preguntas que han salido en la última PAES, pues no saqué tantas para no alargarme tanto. Vamos a decir que esto es un ángulo de 30. Vamos a decir que esto tiene una medida de... ¿cuánto le podemos poner? Ya, 5. Y vamos a tratar de rellenar todos los lados del triángulo. Ya, los ángulos no sé si me importan tanto. Bueno, como este rectángulo los podemos completar. Ahí tenemos los ángulos. En morado vamos a ir llenando las cosas.
Vamos a tener A y a este le vamos a poner una h de hipotenusa. Ya, veamos cómo podemos calcular esto. Es súper importante ver los datos con los que contamos, porque respecto a ese dato nosotros sabemos qué vamos a utilizar o cuál razón nos conviene ocupar. Entonces aquí súper claro, el seno necesita el cateto opuesto, el coseno el adyacente y la tangente ocupan los dos diferentes catetos. Si yo veo y parto desde el 30, que era el dato que me dan inicialmente y que quizás es el único que voy a tener, veo que tengo el ángulo y el cateto adyacente. Entonces, como solamente tengo el cateto adyacente, voy a tener que trabajar con el coseno por el momento, porque tengo un ángulo y el lado que tengo adyacente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir la fórmula como debería ser y de ahí vamos a ir reemplazando valores. Entonces, coseno de 30 en este caso es 5, porque este lado mide 5, y la hipotenusa que no sabemos cuánto es, pero es parte de las cosas que queremos despejar. Y aquí es donde viene a ser muy útil tener este triángulo de acá, o la canción del gato, la mierda que quieran, pero que se acuerden de cuál es el coseno de 30. Porque ahora yo veo, a partir de este triángulo, que coseno de 30 es igual a adyacente raíz de 3 partido en 2. Entonces lo voy a reemplazar, pues, si sé que el coseno vale eso. El coseno de 30, en vez de anotarlo como esto, que en realidad así como está no me sirve mucho, lo voy a reemplazar. Raíz de 3 partido en 2 es igual a 5 partido en h. Y me quedó una ecuación. El h va a pasar al otro lado. Este 2 pasa multiplicando, arriba me va a quedar 10 y este raíz de 3 va a pasar dividiendo. Y h es igual a 10 raíz de 3 dividido en 3. Y acabamos de sacar la hipotenusa teniendo solo un ángulo y un lado. 10 raíz de 3 partido en 3. Y ahora podemos trabajar con el A. Podemos ver entonces seno de 30, déjenme si se ve, seno de 30 es el cateto que no tengo, A, y la hipotenusa, pero ahora la hipotenusa sí la conozco, así que la puedo ocupar. 10 raíz de 3 dividido en 3. Seno de 30 lo anotamos arriba, de hecho nos queda un medio, entonces ahora anotamos un medio es igual a dividido en 10 raíz de 3 partido en 2. Todo esto pasa multiplicando. 10 raíz de 3 partido en 4 es igual a. Y tenemos ahora el cateto opuesto. A menos de que me haya condoreado en algún paso, todo eso debería ser como se muestra acá. Y acabamos de obtener los lados de todo un triángulo, siendo que teníamos súper pocos datos. Teníamos un lado original, que es el que está en rojo, y el ángulo. Entonces esa es como la gracia de la trigonometría, por lo menos para colegio. Y ahora vamos a ver preguntas como las que salieron en la PAES, la que salió precisa, o sea, siendo específico ahora en la de invierno. Y si tienen dudas o algo por el estilo, podemos revisar alguna otra, no hay problema. La idea es que vean que trigonometría no es difícil. Si en realidad con lo que les pasé los primeros 12 minutos, 15 minutos de clase, tienen bastante con qué defenderse. Entonces, vamos para abajo. Pregunta 41, le vamos a hacer un zoom y déjenme ver que se vea hasta la sella. Un cuadrado de lado L, vamos a ir anotando al tiro las cosas. Cuadrado de lado L, ubicado sobre los ejes del plano cartesiano, se rota en sentido horario en torno a uno de sus vértices, tal como se representa en la figura. Que aquí la rotación no les confunda, la rotación no es importante. Lo que realmente importa acá es ver cómo quedó este ángulo de acá. ¿Y cómo sé yo que la rotación no importa? Bueno, porque todas las opciones acá están escritas en función del ángulo. Así que voy a necesitar hacer algo con el ángulo. Nos preguntan, ¿cuál es la coordenada X? O sea, ¿cuánto es eso? Del punto P luego de la rotación. Entonces vamos a hacer aquí un análisis primero. Si yo les preguntara cuál es esta medida de acá, ustedes me deberían decir que eso es L. Este es el punto L, 0, porque estoy sobre el lado del cuadrado. Entonces todo esto es L. Y a este lado de acá se le quitó justamente este lado de acá del triángulo. Le voy a poner A. ¿Ya? Entonces,
¿cuál es la posición final del punto? Va a ser L menos A. Y no puedo sacarlo de otra forma porque todo lo que haga con seno y coseno respecto a este ángulo va a ser darme la medida de este lado de acá, que es vertical, o esto de acá, pero no la coordenada justo de X. Entonces es súper importante que visualicemos primero esa recta antes de hacer cualquier cosa. Y ahora que ya tenemos más o menos cuál va a ser la idea, de hecho igual vamos a poder descartar algunas porque veo que me tiene que quedar el L menos algo, y de hecho esa L nos ayuda un poquito a saber cuál es la que tenemos que ver. Nos damos cuenta que A no es algo que aparece dentro de las opciones, entonces tenemos que ver cuánto es A. Y A es el cateto opuesto del ángulo θ. Y la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con un ángulo es el seno de ese ángulo. Entonces vamos a tener seno del ángulo es igual a lado opuesto, que sería A, dividido en la hipotenusa. Y por favor, espero que aquí vayan prestando atención a lo que se va haciendo, porque el cuadrado es el mismo cuadrado, o sea que aquí los lados siguen midiendo L. Por lo tanto, la hipotenusa, que es justo la hipotenusa del triángulo, es L. Queremos saber el lado opuesto. Yo necesito sacar esa A y reemplazarla por algo que sí tenga que ver con la de la alternativa. Y esto sería el L pasa multiplicando, L por seno de θ es igual a. Y ahora ese de ahí lo reemplazamos acá y nos quedaría la D. Ya, una pregunta que solamente necesitaba que recordara cuál es el seno, cuál es el coseno y cómo visualizar cuándo tenemos que ocupar cada uno de estos. Vamos con la siguiente, que según yo es un poquito harto más complicada, la verdad. Entonces vamos a ir leyendo esto. La persona que dé la prueba de física acá quizás tiene una leve ventaja, no sé qué tanto porque no se suele trabajar mucho con esto en el término como de matemáticamente, que es la fórmula de aquí, pero sí va a tener por lo menos un entendimiento de lo que le narra. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, el ángulo de incidencia θ1 en el primer medio y el ángulo de refracción θ2 con el que entra al otro medio son distintos. Este cambio de ángulo depende de los índices de refracción de ambos medios y está dado por la ecuación que ahí aparece. La figura representa la situación. La verdad, la figura no sé qué tanto ayuda, pero hasta ahora vamos a bajar la fórmula, porque cualquier fórmula, cualquier ecuación que nos den, es muy probable que las tengamos que ocupar, así que la vamos a escribir por acá. N1 por seno del ángulo de incidencia es igual a el segundo índice por el seno del ángulo de refracción. Ojo que este es el de refracción, ya hay que prestar atención a cuál es cada uno, porque al final nos van a preguntar por uno de esos dos. No he resuelto la pregunta, la verdad, pero sí vi solamente lo que en el enunciado salía al final. Ojalá no me quede pegado a la mitad del desarrollo, de hecho. Ya, considera un rayo que pasa de un medio de índice de refracción M a otro de índice de refracción P. Entonces nos están dando acá los índices de refracción. Este va a ser M y este de acá va a ser P. Y mantenemos lo de acá. Seno de θ1 es igual ahí por seno θ2. Aquí quedamos. Tal que la medida del ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia era θ1, es el doble, 2 por la medida del ángulo de refracción, θ2. Entonces aquí nos dieron un cambio que podemos hacer, de hecho. Vamos a escribir ahora acá abajo la fórmula en azul, m por el seno. Y ahora en vez de escribir θ1, vamos a escribir esta igualdad de acá. Me están diciendo, mira, donde tú tienes un θ1 lo podéis cambiar por esto porque son lo mismo, lo estamos escribiendo de formas distintas. Entonces esto de acá es seno de θ2 igual a P por seno de, aquí era 2 θ2, seno de θ2. Aquí no vayan a mandarse el condoro, porque eso sería la verdad de pasar el 2 dividir por 2, porque esto está dentro del seno, no lo podemos sacar directamente. Y de hecho, para solucionar eso es que la siguiente instrucción del enunciado es darnos la fórmula del ángulo doble.
que si alguien tuvo un poquito más de trigonometría en el colegio, ojalá la conozca, le va a servir, y si no, bueno, la tenemos que usar ahora, pues nos quedó un ángulo doble. Vamos a ocupar m por seno de el doble de un ángulo, es lo mismo que, lo vamos a escribir en morado, 2 veces el seno del ángulo solito por el coseno del ángulo solito, también entre paréntesis, igual a lo que está a la derecha, porque eso no lo tocamos. Acá lo único que yo cambié fue este de acá. Les permuto ese, que es esta parte de la izquierda, por este de la derecha. Y acabo de eliminar el problema de tener un ángulo doble. Y de hecho me pongo súper contento porque hasta ahora no me aparecía ningún coseno en la expresión, y raramente la pregunta era sobre el coseno. Entonces ahora tengo un coseno que despejar, y es súper conveniente. Vamos a dejar el coseno solito a un lado. Coseno de el ángulo de refracción es igual a P por seno del ángulo, ese queda tal cual, y todo el resto que sería esto pasa dividiendo. Lo vamos a ordenar, 2m por seno de teta 2. Y bueno, como los senos son iguales, ese y ese se van, y nos queda que coseno de teta 2 es igual a P partido en 2m. Y nos quedaría la opción correcta, es la D. Y ahí está. Una pregunta que involucraba dos fórmulas ahí nuevas, la de la relación entre los ángulos de refracción y después la del ángulo doble y planteo, pero fíjense que si lo íbamos planteando igual iban saliendo como en el mismo camino, ¿cuál teníamos que ocupar? O sea, nos decían que un ángulo era el doble del otro, ya, y en la siguiente línea nos decían, mira, justo aquí la fórmula para cuando te sale un 2 por algo adentro, lo puedes cambiar por esto. Entonces, ya, podíamos ocuparlo. Nos daban la fórmula de la igualdad entre las refracciones y los senos. Mira, y en el siguiente te decían cuál podían cambiar el N1 y el N2. Entonces, igual si es que éramos ordenados y íbamos haciéndolo paso a paso, se podía resolver. No sé si fácil, pero si uno agarra práctica, sí se le va a hacer natural, va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y eso sería el video de ahora de trigonometría. Tenemos una primera parte de materia, vimos lo más importante, lo esencial, que ojalá les sirva para responder. Les invito de nuevo a buscar el video del gato, les va a servir caleta, y también ahí creo que se incluye cuál es el valor del seno de 90, el seno de 0, coseno de 90, para que lo busquen. Y con eso estaríamos en realidad con trigonometría. Creo que no necesitan saber más materia de la que vimos acá. Las dos preguntas las resolvimos con las poquitas cosas que vimos y harto planteamiento. Así que a practicar, a ensayar, y mucho éxito, que Dios los bendiga.